quiero compartir un tema muy importante con ustedes. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la exposición de la carta de Judas, porque hoy quiero tocar un tema de vital importancia en la vida de cada uno de los creyentes. Hoy vamos a dar las pautas necesarias para responder a la siguiente pregunta, que también es el título que le he puesto a la prédica de hoy. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta que muchas personas a lo largo de su vida en Cristo y en general se preguntan. ¿Cuántas veces a través de consejerías o de conversaciones con los hermanos he escuchado la pregunta: Pastor, ¿esta es la voluntad para mi vida? ¿El Señor quiere que estudie esta carrera? ¿El Señor quiere que me case con esta persona? ¿El Señor quiere que me vaya a vivir a tal lugar? ¿El Señor quiere que termine esta relación? ¿El Señor quiere...? Siempre me preguntan lo mismo y es una pregunta sincera y honesta. Y necesitamos, hermanos míos, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, hoy podemos salir de este lugar con la convicción de cómo comprender, cómo entender y cómo saber que lo que Dios quiere para nuestra vida se está cumpliendo. Porque muchas veces está el temor de decir, no sé, por ejemplo, alguien está en una relación y quiere pedir el matrimonio, quiere pedir la mano para el matrimonio. Entonces la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios que me case con esta persona? Y si no es la voluntad de Dios y me caso, ¿eso quiere decir que el resto de mi vida la voy a pasar mal? Entonces entra en una crisis tremenda y no sabe qué hacer. No sabe si pedir la mano o no. Lo mismo para alguien que va a estudiar. ¿Será la voluntad de Dios que estudie esta carrera? Pero si la voluntad de Dios es otra, ¿qué hago? Si me meto aquí voy a perder tiempo. Y comienzan a ver un montón de ideas en la cabeza y terminamos mal. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos guía para comprender, entender, conocer, vivir y disfrutar, porque ese es el punto, disfrutar la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que vamos a ver este tema y voy a complementar lo que hace tiempo atrás predicamos respecto a la primera carta de Juan, así que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Este versículo es hermoso porque nos muestra el principio para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, tanto general como específica. Porque es importante que entendamos esto. La voluntad de Dios es general, es decir, para toda su creación Dios tiene un propósito, una voluntad. Pero también tiene una voluntad específica, una voluntad para cada uno de nosotros. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos. Ahora, atentos a esto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces eso es hermoso, porque el Señor te está diciendo a ti, si tú haces mi voluntad, te dice el Señor, tú permanecerás para siempre. Es decir, serás como aquel edificio firme, fuerte, fundado en la roca que nada lo moverá. Permanecerás para siempre. Ahora, yo te hago dos preguntas. La primera, estoy seguro que la respuesta es sí. ¿Tú quieres permanecer para siempre? Obviamente que sí. Aquí está la segunda pregunta. ¿Tú sabes cuál es la voluntad específica de Dios para tu vida? Aquí es donde entramos en un terreno un poco más escabroso. Si alguien puede decir, sí, yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, va a enfocar cada aliento en cumplir ese propósito, esa voluntad, y va no solamente a disfrutar la vida, sino cada paso que dé. Entonces, ¿cómo un creyente puede conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Yo sí, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida, para que tengas esa plenitud, esa vida abundante que Juan 10:10 tiene para ti. Entonces, ¿puedo saber qué estudiar? ¿Puedo saber con quién casarme? ¿Puedo saber cuántos hijos tener o no tener hijos? ¿Puedo saber dónde vivir o dónde no? Bueno, vamos a descubrir todo esto. Porque el propósito es simple para esta mañana. Que juntos podamos descubrir de manera general la voluntad de Dios para la humanidad. Y de manera específica, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esto.
Porque debemos partir de algo lógico. Si Dios tiene una voluntad para nosotros, Dios tiene algo ya visto, separado, que va de acuerdo a su ser, y es la voluntad de Él para nosotros, lo más seguro es que Él quiere que la conozcamos. Porque es un Dios amoroso. Si no fuera el Dios que conocemos, Él tendría una voluntad para ti, pero no quiere que la conozcas para que te vaya mal. Dios no es así, Dios es perfecto. Así que si Él tiene una voluntad para tu vida, Él quiere que la conozcas. Entonces, de alguna manera, Él quiere comunicártela. ¿Cuál crees que es esa manera? ¿Cuál crees que es la manera en la cual Dios comunica su voluntad a tu vida? A través de la palabra. Es hermoso porque es sencillo y está a nuestro alcance. Para conocer la voluntad específica para tu vida, primero necesitas conocer la voluntad general de Dios para todas las personas. Esto es como un embudo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un embudo, capta algo grande y después termina en algo pequeño. Es exactamente lo mismo con la voluntad. Dios te manifiesta su voluntad general y eso hace que tú puedas captar lo que Dios quiere para ti y después va a la parte fina, es decir, a la voluntad de Dios específica para tu vida. Yo estoy seguro que te vas a sorprender con esto. Vamos a ver 5 elementos de la voluntad general de Dios. Hay muchos más en la Biblia, pero estos 5 elementos que están separados para esta mañana son los primordiales y los más esenciales. Así que vamos a ver el primero. El primero es el punto de partida para todos nosotros. Dios quiere que tú seas salvo. Es el primer paso para cumplir la voluntad de Dios. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Si lo tienen en la mano, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. Dice la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí está el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Él quiere que tú seas salvo. Y esto es lo primero que tienes y debemos hacer. Tú tienes que hacer esto. Porque el primer paso es encontrar una relación personal con el Señor. Ser salvo. Ser salvo. Y saber que le pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey. Y podemos estar seguros y confiados que Él cuidará de nosotros. Si por algún motivo a ti te falta dar este paso, no esperes más. No esperes más. Hoy abre tu corazón por completo al Señor y dile, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo anhelo que tú seas mi Salvador. Entregar mis pecados a los pies de la cruz y quitar esta carga de mi vida. Y dar paso a que tú me muestres tu voluntad. Porque sin Cristo, el hombre es como un extraño ante Dios. Es simplemente una criatura más. Pero Dios no quiere que tú seas una criatura más. Dios quiere que tú seas su hijo, su hija amada. Entonces, tomar el primer paso es la clave, es fundamental. Ok, tú puedes decir, muy bien, pastor, estamos en buen camino. Primer punto, de acuerdo. Soy salvo, amo al Señor, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Qué sigue? Bueno, el segundo paso para encontrar la voluntad general de Dios para nuestra vida es sencillo. Sujetarse a la autoridad. ¿Por qué digo que esta es la voluntad de Dios? Pues lo dice Él en su palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Primera carta de Pedro 2, 13 al 15 nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Wow, ¿se dan cuenta? Aquí está otra vez expresada la voluntad del Señor para nosotros. Pedro hace un llamado a los creyentes. Y Él nos dice que nos sujetemos de tal manera a las autoridades establecidas que básicamente seamos el mejor ciudadano o un ejemplo de ciudadano para este mundo.
Y a veces uno piensa que, bueno, entonces tengo que meterme a la política y llegar a ser presidente y ser el mejor. Bueno, si el Señor lo quiere, lo vas a hacer. Pero podemos comenzar de cosas muy sencillas. ¿Alguna vez tú has tirado basura en la calle? Deja de hacerlo. ¿Alguna vez te has cruzado semáforo en rojo? Ya no lo hagas. ¿Alguna vez tú has dejado de respetar los horarios establecidos para cualquier área? Pues comienza a respetarlos. Son cosas sencillas. ¿Sabes por qué esas cosas sencillas hacen la diferencia? Porque nosotros queremos alcanzar al perdido, al mundo. ¿Y no te has puesto a pensar que si queremos alcanzar al mundo y si vivimos igual que el mundo, es decir, que nadie pueda diferenciar entre nosotros como creyentes y el mundo, entonces nuestro testimonio en realidad se convertirá en piedra de tropiezo? Así que nosotros necesitamos ser ciudadanos ejemplares. ¿Qué acaso el Señor no nos dio ejemplo? Hasta el simple hecho de pagar impuestos, el Señor lo hizo y Él proveyó para que Él y Pedro pudieran pagar los impuestos. Así que Dios no solo nos manda a someternos a las autoridades, sino que también nos da la razón, porque Él nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo hemos leído de la primera carta de Pedro. Los insensatos buscan en los creyentes cualquier tipo de falla. Y debemos ser honestos con esto. La gente está buscando cualquier cosa en la vida de los creyentes para señalar y que hacer de eso un escándalo. Entonces están viendo cualquier tipo de falla. ¿Y cómo evitamos que la gente encuentre estas fallas? Bueno, no es ocultándonos, no es camuflando nuestras fallas. En realidad es eliminando las fallas. ¿Cómo eliminamos las fallas en nuestra vida? Sujetándonos primero a Cristo, porque Él nos está conformando a su imagen. Desechando nuestra humanidad, nuestra carnalidad, conociendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados y dejando que Él obre en nuestra vida. Así vamos eliminando las fallas en nuestra vida. Y cuando alguien señale una falla en nosotros, tengamos la humildad de decir, tienes toda la razón. He fallado, he pecado, me arrepiento, pero el Señor me ayudará a dejar esto atrás. Yo creo que todos, sin excepción, necesitamos hacer callar la ignorancia de hombres insensatos que no tienen la luz de Cristo. Más aún necesitan ver la luz de Cristo a través de una vida ejemplar. Yo quiero retar a todos ustedes a que comiencen a vivir vidas ejemplares conforme a Cristo para callar la ignorancia de hombres insensatos. Yo estoy seguro que si los creyentes solamente de esta ciudad, solamente de La Paz, comienzan a vivir conforme a la palabra del Señor, este país sería muy distinto. Pero algo está pasando o algo no está pasando. Así que yo quiero retar a todos ustedes que comiencen a vivir conforme a la palabra. Es tiempo, hermanos míos, de hacer la diferencia. Es tiempo de mostrar que con Cristo las cosas son diferentes. Obviamente existe una salvedad de este mandato. Hay una salvedad para esto, que la misma palabra lo da. Y la salvedad está cuando nos piden que hagamos algo que va directamente contrario a la palabra de Dios. Ese es el único momento en el cual nosotros podemos decir, no, lo que estabas planteando, lo que esta autoridad está planteando, yo no lo voy a obedecer porque mi Dios dice otra cosa. Y te doy el ejemplo de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19 nos habla de esto. Vemos a dos apóstoles que fueron agarrados por el Sanedrín, porque ellos estaban predicando, ellos no querían que lo hagan, y les dijeron que dejen de predicar a Jesús. Y dice el versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que
que a Dios. Entonces, hermanos míos, el Señor nos manda que nos sujetemos a las autoridades establecidas. La única salvedad es cuando ellos manden a hacer algo en contra de la palabra del Señor. Por último, nos manda que nos sujetemos a las autoridades delegadas por Él en la iglesia. Y escuchen lo que Dios dice, Hebreos 13, 17. Porque este versículo nos manda y nos muestra cómo y por qué debemos sujetarnos a los pastores en la iglesia. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Wow, yo me imagino el día en que el Señor me llame a dar cuentas y me diga, muy bien, José Antonio, pasa, quiero hablar contigo, es tiempo de que des cuentas. Vamos a comenzar en orden alfabético. ¿Conoces al hermano tal? Sí, lo conozco. Muy bien, rinde cuentas. Y yo voy a hacerlo con alegría. Pero por ahí llega un hermano que más que ovejita ha sido una cabra. ¿Qué le voy a decir al Señor? Señor, paso. Tal vez no lo haga con alegría. O tal vez le pregunte, Señor, ¿por qué entre tantas ovejitas has puesto una que otra cabrita? No sé, pero yo les pido que obedezcamos a esto. El Señor ha establecido no solamente un pastor, sino ancianos acá en la iglesia. Y la labor nuestra es sobrever, velar por las almas, por el crecimiento espiritual. Entonces siempre nuestra prioridad va a ser guiarlos a través de las Escrituras. Y esa debe ser la labor de todo pastor. Y sujetarse a un pastor que los guía a través de las Escrituras es algo bíblico. ¿Para qué? Para que cuando rindamos cuentas de la vida de ustedes, lo hagamos con alegría. Y ese es mi anhelo, que el día que el Señor me llame y diga, Señor, no me preguntes más, yo estoy alegre y estoy feliz porque la gente que tú has puesto en esta parcela tuya es una bendición. Así que los reto, hermanos, a que vivamos una vida ejemplar en ese sentido también. Muy bien, tú puedes decir, perfecto, pastor, esos 2 puntos, claro, están muy bien, check a los 2, todo está bien, son reales en mi vida, ¿qué sigue? Échame otra. Muy bien, el tercero, el Señor quiere que tú seas santo. Wow. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7. Primera a los Tesalonicenses 4, 3 al 7. Escucha la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Quieres que te resuma este pasaje? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere que tú seas santo. Ahora, tú puedes decir, bueno, pastor, esto de ser santo, ¿cómo funciona? ¿Tengo que vestirme de blanco, perfectamente peinado, perfectamente limpio y caminar como si fueran las nubes sin tocar el suelo? No, eso no tiene nada que ver con santidad. Ser santo es ser apartado para algo específico. Eso quiere decir santidad. En este caso, nosotros somos apartados por Dios para santificarnos, es decir, para darle la gloria a Dios. Nuestra vida está separada, apartada del mundo, para que nuestra manera de vivir le dé la gloria a Dios. Eso es ser santificados. No necesitas ponerte unas luces atrás para que cuando te vean llegar parezcas alguien iluminado y completamente santo, pulcro y apartado. Nada que ver con eso. Es que tu manera de vivir refleje a Cristo. Tu manera de vivir le dé la gloria a Dios. Tu manera de vivir bendiga a las personas. Eso es ser santo. Y Dios solo puede bendecirnos mientras
controlemos lo que hacemos para su gloria. Igual que el otro ejemplo, cosas sencillas. A ver, ¿haces o ves cosas que no te edifican? Bueno, deja de hacerlo. Es así de sencillo. ¿Piensas en cosas o dices tus palabras son cosas que no edifican? Deja de hacerlo. ¿Tu trato con los demás es injusto y sin amor? Cambia tu trato con las personas. ¿Tu vida todos los días es una vida que no glorifica a Dios? Cambia tu manera de vivir. Y esto, hermanos míos, hará que tú seas una persona santificada por Dios. Y yo quiero que sepas algo, una persona santa es un arma poderosa en las manos de Dios. Y ese es mi anhelo, que tú seas un arma poderosa en las manos de Dios, porque dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, segunda Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow, ese es el anhelo que cada uno de nosotros tiene para la vida de ustedes. Que ustedes sean limpios de toda inmundicia, que sean instrumentos para la honra de Dios, que sean santificados, que sean útiles al Señor, que sean dispuestos para toda buena obra. Así que ya tienes 3 elementos importantes, esenciales. ¿Quieres conocer el cuarto? El cuarto es hermoso. Y el cuarto es como la llave para que todo esto comience a funcionar. El cuarto nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. El cuarto punto para la voluntad general de Dios para tu vida es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 17 nos da a entender esto. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ok? Efesios 5, 17. Si tú eres alguien salvo por fe, si tú eres alguien que tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios y aún no conoces su voluntad, ¿qué es lo que te está diciendo Pablo a través de esta carta? Te dice que eres alguien insensato. Y la verdad, insensato es una traducción muy elegante, muy linda, porque en realidad te está diciendo, eres un necio. Aún sigue siendo una traducción elegante. Si pondríamos esto en un idioma o un lenguaje más común, eres un tonto. Y es fuerte, porque Pablo te dice, no seas tonto, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Yo no quiero que me digan tonto. Tú tampoco, ¿no es así? Nadie quiere que nos digan tonto, menos, aunque sea de la manera disimulada, insensato. No queremos que nos digan ni insensatos, ni necios, ni tontos, ni nada. No lo queremos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer la voluntad general y específica de Dios para nosotros. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí está el punto para esto, para cumplir este mandato de la voluntad general de Dios. Cuando alguien está embriagado con alcohol, es el alcohol quien gobierna su cuerpo y hasta su mente, y a veces no se acuerda de nada de lo que ha pasado. Y después hace locuras y cosas de las que se arrepiente por el resto de su vida. Y el Señor compara esto con ser llenos del Espíritu Santo. Básicamente dice que podemos ser embriagados por el Espíritu. Pero la diferencia es que cuando el Espíritu nos controla, hay orden en nuestra vida. Hay santidad, hay paz. Hay todas las cosas que las bienaventuranzas tienen para nuestra vida. Y solamente es el momento cuando estamos llenos del Espíritu que el fruto, su fruto, del fruto del Espíritu, es evidente en nosotros.
Así que esto es importante, hermanos míos. Hemos visto que si queremos conocer la voluntad específica de Dios, debemos ser salvos. Después, debemos sujetarnos a la autoridad. Después hemos visto que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y ahora, entendamos esto. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Cuando tú fuiste salvo, el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que somos bautizados llenos de Él y Él comienza a morar en nuestro corazón. Y a través del Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Porque eso dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si somos del Señor, el Espíritu está con nosotros. Entonces lo que debemos aprender es la diferencia en ser bautizados por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando no entendemos la diferencia, se crean otro tipo de doctrinas que no están conforme a las Escrituras. ¿Sabes tú qué es la vida llena del Espíritu? La vida llena del Espíritu es vivir cada momento de tu vida como si estuvieras en la presencia de Cristo. Ahora, lo estás. Porque el Señor es omnipresente y omnisciente. Eso quiere decir que Él lo sabe todo. Así que Él sabe tu pecado, conoce tu pecado y lo que estás haciendo. Cuando un niño pequeño está haciendo una fechoría, bueno, no tiene que ser algo grande, se roba un chocolatito, ¿no? Y su mamá le dijo, no vas a comer chocolate, y se roba un chocolatito, ¿qué hace? Se va atrás del sillón y sin que su mamá lo vea, se lo come, ¿no? A veces pensamos que es lo mismo con nosotros. Y para que el Señor no vea que estoy pecando, me encierro en mi cuarto y le pongo llave para que no entre nadie. El Señor igual conoce lo que pasa en tu mente, en tu corazón, en tus acciones. Así que tú estás viviendo constantemente ante los ojos del Señor. Así que ser llenos del Espíritu es tener una comunión plena con Él en todo tiempo. Llegar al punto de dejar que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado y nos diga, sabes, esto en tu vida no me agrada. Y tú puedas renunciar a eso, confesarlo, arrepentirte y ser limpio de todo eso. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo vivimos llenos del Espíritu Santo? Leamos Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Básicamente te dice que la palabra de Dios abunde de tal manera en tu corazón que esto te enseña a vivir su voluntad y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, eso es hermoso, porque ya hemos visto los 4 puntos esenciales. Ahora, tú puedes decir, muy bien, hasta aquí está claro. Voy a trabajar diligentemente en esto. ¿Qué sigue? El siguiente punto, hermanos, es donde muchos flaquean. Yo quiero animarte a que escuches qué es lo que Dios tiene respecto a su voluntad para comprender su llamado y que esto sea una realidad en ti. El quinto punto de la voluntad general de Dios para ti es que padezcas. Y que padezcas para ser moldeado. Yo sé que tú no vas a escuchar esto en prédicas motivacionales o de prosperidad, porque te van a decir, no, Dios quiere que tú seas un campeón, un capo, un millonario. ¿Quién te va a decir, Dios quiere que padezcas? Pero es porque no comprendemos qué quiere decir esto. Leamos primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primera carta de Pedro 4:19 nos dice, y escucha con atención, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador
y hagan el bien. Wow, ¿te das cuenta? Esta voluntad y padecer en la misma oración. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Esto quiere decir que podemos padecer conforme a la voluntad de Dios. Yo te pregunto algo. ¿Tú quieres hacer cosas grandes para el Señor? Es un anhelo muy bueno que deberías tener en tu corazón. Hacer cosas grandes para el Señor. Pero para poder hacerlo, primero debes saber que en la voluntad de Dios, a la grandeza ante los ojos del hombre, primero está el padecimiento, antecede el padecimiento. ¿Quieres un ejemplo claro? El apóstol Pablo. Hoy en día en la iglesia el apóstol Pablo es uno de los pilares, pues él nos dio a conocer toda la doctrina de la iglesia y todo lo que Dios reveló a través de él. Es impresionante, es impresionante. Es un hombre tremendo, de mucha fe. Pero ¿te acuerdas el día en que él se convirtió? Todos recordamos su encuentro con Dios, que cayó del caballo y que quedó ciego. Pero hay un versículo que a veces nos lo saltamos. Yo no sé por qué. Porque el Señor manda a que alguien vaya y ore por él. Y esta persona dice, no quiero ir porque él persigue a los cristianos. ¿No? Y dice, a ver, vamos a leer Hechos 9, del versículo 14 en adelante. Hechos 9, 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, no quería ir a orar por Saulo en ese momento, no quería hacerlo. Ahora escucha lo que Dios le dice a esa persona. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Wow, hasta ahí está todo bien. Instrumento escogido me es este. Ahora, ¿para qué? Bueno, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! Hermoso. Es una obra tremenda para un hombre. Ahora lee el versículo 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto padeció Pablo por amor de Cristo? Hay un pasaje donde está toda su lista de padecimientos, de apedramientos, de azotes, de naufragios, de hambre, de todo. Y no solamente es eso. Literalmente, él entregó su vida en servicio para Cristo. ¿Quién no conoce a Pablo en la iglesia hoy en día? ¿Quién no puede decir que el Señor hizo una obra tremenda a través de Pablo? Pero él tuvo que padecer. Si alguien se une a Jesús teniendo como objetivo la grandeza, necesita estar consciente de que el padecimiento viene junto con esto. Pero entendamos un poco mejor. Primera carta de Pedro 5:10 nos dice lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es muy posible que alguien pueda decir, pastor, este punto ya está dentro. No sabes cuánto padezco. Si supieras la cruz que yo tengo. Te voy a presentar a mi suegra y vas a ver la cruz que tengo. Ese sí es padecimiento. O alguien puede decir, si conocieras el jefe que tengo, nadie padece como yo. Nadie va a padecer. El tema del padecimiento yo lo tengo dominado. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a cosas como esas. Alguien puede decir, ay, si conocieras al esposo que tengo, a la esposa que tengo. No sé, no se está refiriendo a eso. En realidad no se refiere a sufrimiento. Primera carta de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, Dios no quiere que sufras. Dios permite tu padecimiento por una causa, por hacer el bien. ¿Cuántos hemos padecido por hacer el bien? Un ejemplo, ser íntegros.
Ser íntegro sí que, no sé, nuestro jefe nos diga, oye, van a llegar 20 cajas, pero tú di que han llegado solamente 15 y las otras 5 nos vamos a repartir entre nosotros. ¿Eso es correcto delante del Señor? Para nada. Uno es íntegro y dice, no, yo voy a declarar las 20. Muy bien, entonces aquí está tu carta, te puedes ir. Entonces, ¿este hombre va a padecer? Claro que sí, va a padecer porque tiene que llevar alimento a su familia. Tiene que cumplir con su responsabilidad de proveedor. Pero está padeciendo por hacer el bien. Y el Señor tomará cargo con esta persona, cuidará de él, porque está buscando primero el reino de Dios y su justicia. El Señor va a añadir bendición a su vida, porque es firme, es íntegro, está lleno del Espíritu Santo. Él respeta la palabra del Señor, vive conforme a su palabra. Entonces, debemos sufrir, debemos padecer, no en un sentido estoico o masoquista, nada que ver con eso. Lo que Dios dice es que tú debes padecer por hacer lo correcto. Es decir, si tú estás haciendo lo correcto y el espíritu que te lleva a hacer eso hace que contiendas con la carne de gente que quiere que hagas lo incorrecto, vas a padecer. Pero esto es muestra de que el Señor está obrando en tu vida y va a obrar a través de ti. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, la persecución es parte del padecimiento. Así que necesitamos entender eso. Cuando padecemos por causa del Señor, la paz de Dios viene a nosotros y causa gozo en nosotros. Y nos da el entendimiento de que el Señor cuida de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es clara, no hay justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Así que haz lo correcto delante del Señor. Ahora, después de considerar estos 5 puntos claves de la voluntad general de Dios, tú ya puedes decir que hay 5 puntos que conoces de la voluntad general de Dios. Y como el embudo nos va a llevar a la voluntad específica de Dios para tu vida. Muy bien. Atento, porque aquí está. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios para tu vida? ¿Cómo encuentro la voluntad específica de Dios para mi vida? Si estamos viviendo, cumpliendo los 5 primeros pasos, ¿sabes cuál es el siguiente paso respecto a la voluntad específica de Dios para tu vida? Hacer lo que está en nuestro corazón. Tal vez te pueda sonar raro, tal vez tú esperabas que te diga, lee tal versículo y sabrás si casarte o no. Es sencillo, haz lo que venga a tu corazón. Hay gente que me mira así con sus ojos grandotes. ¿De verdad? Sí, de verdad, es simple. Y tú puedes decir, pero esto no es peligroso, o sea, ¿puedo hacer lo que quiera? Tranquilo, tranquilo. Piensa. Si estos 5 elementos de la voluntad general de Dios son claros y evidentes en tu vida, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tu corazón? El Señor. ¿Quién va a poner anhelos correctos y alineados a su voluntad para tu vida? El Señor. Si la voluntad general de Dios es evidente en ti, tu corazón estará alineado al corazón del Señor. Y lo que venga a tu corazón va a estar bajo la voluntad específica para tu vida. Quiero leerte el Salmo 37, versículo 4. Dice, y escucha bien, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un salmo que lo conocemos y es muy hermoso. Pero para que Él conceda las peticiones de tu corazón, hay una condición: que nos deleitemos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto de deleitarse? Empaparse, estar fundidos con el Señor. Y obviamente si estamos fundidos con Él, estamos llenos del Espíritu Santo, somos salvos, estamos sujetos a la autoridad, los 5 puntos que hemos visto. Eso es lo que quiere el Señor.
¿Quieres un ejemplo bíblico? Muy bien, vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 2. Primero de Crónicas, 17, 2. Aquí tenemos el ejemplo de David, que llama al profeta. Y David quería construir el templo. Y la respuesta de Natán es hermosa porque le dice, primero de Crónicas 17:2, y Natán dijo a David, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces David sabía que lo que había en su corazón él podía hacerlo, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Poco más adelante el Señor se encargó a través del mismo profeta de decirle a David que él no iba a construir el templo, que su hijo iba a construir el templo, pero que él tenga todos los materiales ya listos. Entonces David se alegró porque él sabía que lo que tenía que hacer. La voluntad específica para la vida de este hombre fue manifiesta. Y es lo mismo con nosotros. Ahora, quiero ser claro con esto, porque alguien puede pensar, ok, si cumplo los primeros 5 puntos, entonces el Señor me va a premiar haciendo lo que yo quiera. Entonces voy a cumplir estos 5 puntos porque esa vagoneta que quiero, ay, no sé cuánto la anhelo, así que, Señor, que tu voluntad sea que tenga esta vagonetota. No me refiero a eso. No es que por cumplir estos, como si fueran pruebas, el Señor va a hacer lo que querramos nosotros. El Señor va a sincronizar tu corazón con el corazón de Dios. Y tu voluntad estará alineada a la voluntad de Dios. Y lo que tú quieras hacer será lo que el Señor quiera para tu vida. Así que cuando llegue el momento en el cual tú digas, ¿me caso o no me caso? Bueno, eres salvo, estás lleno del Espíritu Santo, estás sujeto, has padecido por hacer lo correcto con esta persona. Y si tú tienes en el corazón casarte, hazlo, el Señor guiará tus pasos. A veces nosotros esperamos ahí como Gedeón, Señor, aquí pongo el vellón que esté seco y todo mojado. Ahora que esté mojado y todo seco. A veces entramos en eso y no es algo correcto. Porque la diferencia es que ahora vivimos con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso es una bendición tremenda. Así que hermanos, ya sabemos cómo buscar la voluntad general de Dios para nosotros. Y que esa voluntad general nos impulse a conocer y vivir la voluntad específica de Dios para cada uno. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Lloremos y entreguemos nuestro tiempo al Señor porque realmente conocer su voluntad es hermosa. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es hermosa, porque tu palabra nos llena, porque tu palabra nos sustenta. Conocer solamente estos 5 elementos de tu voluntad general, porque sabemos que hay muchos más, pero estos 5 elementos son suficientes por este tiempo para que conozcamos tu voluntad específica. Permite que cada uno de esos elementos sea una realidad en nosotros. Y conforme te conozcamos más a través de la Biblia, encontremos los demás puntos de tu voluntad general. Y que gocemos el vivir y el hacer tu voluntad. Y que asimismo tú pongas en nuestro corazón las cosas correctas para que nuestro corazón anhele servirte. Señor, gracias. Gracias porque cuando deseamos a las personas que tú cumplas los anhelos de su corazón, lo hacemos en este sentido. En que primero tú pongas esos anhelos conforme a tu palabra. Y así tú con seguridad cumplirás estos anhelos. Señor, bendecimos a todos los que están presentes. Yo te ruego que les des la fortaleza de vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Zona Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre. Suscríbete. Dios los bendiga.